como todos los martes de 15 a 16 horas, comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata. Prohibido Olvidar con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Para escucharnos por internet, www.fm1019online.com. En YouTube busca Prohibido Olvidar. Y también estamos con Prohibido Olvidar en Facebook y Twitter. Muy bien, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Cabe aclarar, como lo hacemos siempre, el programa de hoy martes Sí. Se grabó el lunes a la noche. Por supuesto, el tema de las elecciones... bueno, casi todos los portales hablan, no con números. No, con números, no vamos a arriesgar números porque de un día para el otro esto se está actualizando. Sí, uno tiene concepto, hay ya elementos para dar algún concepto, pero el tema de números, por una cuestión de tiempo, este programa sale mañana a la tarde y esto lo estamos grabando el día anterior a la noche. Sí, sí. Sin tener todas las mesas escrutadas, sí, hay claro ya está todo definido. Claro, ¿no? cosa que es un riesgo, porque grabar un programa un lunes a la noche para que salga el martes de 15 a 16 horas implica... hay muchas cosas que no sabemos qué es lo que van a pasar, pues se está hablando de cambio de gabinete, distintas cosas que por ahí nos sorprenden mañana a la mañana. Y bueno, el programa en ese sentido corre el riesgo de estar desactualizado, si bien no sabemos, porque realmente no sabemos para qué lado van a disparar las novedades, pero evidentemente va a haber novedades. Muy bien. Pablo, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, yo voy a contar de qué se va a tratar el programa de hoy. La columna de Cortés se llama En Venezuela avanza el diálogo entre gobierno y las oposiciones. 6 listas competirán en las generales en Mar del Plata. ¿Qué pasa si no voté? Las acciones argentinas suben 15% en Wall Street. Larreta se impuso a Macri. Muy bien, tenemos listo, Pablo. Y tu columna, la columna de Pablo Aceto, se llama La crisis energética en el mundo. Bueno, ¿tenemos lista la columna de Cortés? A los sectores más... Venezuela adquirió, desde la llegada de Hugo Chávez al gobierno en 1999, un rol fundamental en la geopolítica latinoamericana y en alguna medida mundial. En el centro de un continente que, como Thomas Jefferson en enero de 1786, dejó en claro en su carta a Archibald Stuart, los Estados Unidos han aspirado desde entonces a dominar, lo que además se comprobó en los hechos, un país como Venezuela, con las mayores reservas petroleras certificadas del mundo, y que además retomó con bastante éxito inicial la bandera de Simón Bolívar de buscar una América Latina unida e independiente, tenía que ser y es un eslabón clave de la situación continental. Por eso, la potencia del norte y sus aliados en el continente, que no son solo gobiernos, sino especialmente una prensa subordinada a esos intereses, han tratado de desprestigiar y destruir la experiencia bolivariana de cuantas formas pasó por sus cabezas en todo lo que va del milenio. El camino electoral fue ensayado, aunque con poco éxito. Desde el arribo de Chávez,
la población fue convocada a las urnas en promedio más de una vez por año. Pero la oposición perdió todas las elecciones de alcance nacional, menos 2, y ganó, cuando participó, algunas gobernaciones y alcaldías. En general, denunció fraude cuando perdió y aceptó el resultado cuando ganó. Durante la mayor parte de estos años, se vio el desprestigio de las fuerzas opositoras y la consecuente incapacidad de ganarle al oficialismo, salvo en los fugaces momentos en que, hallándose en coyunturas de desgaste por la enorme presión internacional y a veces por errores propios, la oposición se unió. Esto impulsó a los sectores más violentos y ultraderechistas y al gran maestro permanente de la oposición, el gobierno norteamericano, a elegir el camino del golpe de Estado o el magnicidio, negándose a participar en los procesos electorales de los últimos 10 años. El gobierno estadounidense empujó así a la oposición a negarse a firmar el compromiso de 2018 de acordado, en el que se habían convenido las reglas del juego para la próxima elección presidencial, que desde Washington evaluaban que no se podía ganar, abriendo el camino para la deslegitimación del presidente que surgió entonces de las urnas y haciendo autoproclamar jefe de Estado a los pocos días a un ignoto diputado que casi por accidente acababa de llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Desde entonces, todo se intentó para derrocar a Maduro, comenzando por el desconocimiento de su gobierno por una parte minoritaria de la comunidad internacional, pero que la prensa que responde a Washington presenta como la comunidad internacional. Intentos de asesinato a Maduro que esa misma prensa niega como verdaderos en el momento, pero que termina reconociendo 6 meses después, invasión de mercenarios con un contrato para establecer, ahí sí, una verdadera dictadura, sabotajes, robos de todos los activos de Venezuela fuera del país, desde la petrolera Citgo en Estados Unidos con una gran red de estaciones de servicio, hasta la reserva de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, bloqueo de los fondos destinados a vacunas, alimentos e insumos médicos, estrangulamiento de la venta de petróleo venezolano, la principalísima fuente de recursos del país, amenazando a terceros que la compren, golpe de Estado frustrado, etc. Todo fracasó. Estados Unidos, además, atraviesa por un periodo de particular debilidad, cuyo máximo símbolo es la derrota en Afganistán. Los gobiernos neoliberales latinoamericanos que le respondían y posibilitaron el aislamiento regional de Venezuela van siendo reemplazados por otros de corte progresista, o tienen graves problemas fronteras adentro que hacen prever que durarán poco. Aunque la oposición venezolana ha estado casi siempre fragmentada, y aún en los momentos en que Washington más claramente indicó la vía insurreccional, hubo sectores que optaron por participar en las elecciones que se fueron dando, ahora ha habido un vuelco sustancial. El gobierno había convocado permanentemente el diálogo tanto a las oposiciones como al gobierno estadounidense, con poco resultado antes de ahora. En México, con la mediación del Reino de Noruega y acompañamiento del anfitrión de Rusia y de los Países Bajos, se vienen celebrando negociaciones entre el gobierno y prácticamente la totalidad de la oposición. Se firmó en agosto un memorándum de entendimiento para comenzar las conversaciones y ahora 2 acuerdos. Uno para la reivindicación nacional del Esequibo, una disputa limítrofe de un área muy grande con Guyana, detrás de la cual está la ExxonMobil, en algún sentido asimilable a las Malvinas para la Argentina, y donde, tal como Juntos por el Cambio aquí, Guaidó allí había sido muy poco claro sobre en qué bando estaba. El otro para avanzar en mejorar la situación social, alimentaria y de medicamentos de la población, muy deteriorada por las mal llamadas sanciones norteamericanas. El levantamiento de estas medidas es clave para la situación humanitaria, que aunque en realidad es resorte del gobierno norteamericano y no de la oposición venezolana, esta puede influir muy significativamente y por ello es prácticamente la principal demanda del oficialismo. La estrategia de ambos bandos es ir avanzando desde los temas de mayor acuerdo hacia los más controversiales. Para noviembre están pautadas mega elecciones, es decir, la elección de gobernaciones, alcaldías y sus respectivos órganos parlamentarios. El gobierno viene dando, desde hace meses, señales que implican concesiones, como la liberación de detenidos, incluso algunos imputados por delitos graves, y el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral con mayor consenso opositor.
Pero el principal cambio es el de la actitud de la oposición más violenta, que durante años juró que no se iba a sentar a acordar nada, sino que ellos llamaban el cese de la usurpación, es decir, que no aceptarían elecciones de ningún tipo sin previo cambio de una presidencia que no reconocían. Ahora han reconocido de hecho al gobierno al sentarse a dialogar con él para coordinar, además, elecciones subnacionales que de ninguna manera implican modificar las autoridades nacionales electas en comicios en los que gran parte de la oposición se negó a participar, quedando por lo tanto afuera, por ejemplo, de la Asamblea Nacional. Los que sí lo hicieron han tenido, por lo tanto, un rol clave en facilitar este principio de deshielo. Como dijimos, ha habido situaciones anteriores en las que la oposición pateó el tablero justo cuando se acababa de llegar a un acuerdo, de modo que no se puede estar 100% seguros de que no volverá a repetir. Máxime cuando el gobierno norteamericano actúa en los temas Cuba y Venezuela con un ojo puesto en la realidad de las posibilidades de la coyuntura mundial y otro en los votos de las ultraderechistas comunidades de cubanos y venezolanos ricos exiliados en el estado de Florida de gran importancia electoral. Además, se encuentra en un momento de redefinición de sus estrategias globales tras su derrota en Asia Central, lo que sin duda incluye focalizarse en el enfrentamiento con China, pero podría también conducir además a buscar reconquistar su hegemonía en Latinoamérica. Sin embargo, más que nunca antes, parece haber hoy condiciones favorables para que el conjunto de la oposición venezolana acepte el juego democrático y las legítimas diferencias ideológicas que sin duda existen, se diriman en la arena electoral. No todos están contentos con el avance en las conversaciones. El presidente de Colombia, el país donde se producen, por lejos, las mayores y más numerosas violaciones a los derechos humanos en el continente, han hecho declaraciones donde muestran su poca satisfacción con estas novedades. Es de esperar que la sensatez prime y todos los sectores de la política venezolana se reencaucen en un juego democrático y pacífico y sobre todo las ilegales medidas coercitivas unilaterales contra todo el país tomadas por los Estados Unidos pasen a la historia. Muy bien, hemos escuchado la columna de Alberto Cortés. 6 listas competirán en las elecciones generales de Mar del Plata. En el distrito de General Pueyrredón, solo 6 listas lograron pasar el umbral del 1,5% de votos. Con la realización de las PASO se concretó la cantidad de listas que van a competir en las elecciones de noviembre en el plano local. Un total de 26 listas participaron de los comicios de este domingo, pero solo 6 alcanzaron el 1,5% de los votos. Juntos se impone con más del 46,84% de los votos, con un total del 95,27% de las mesas escrutadas. El Frente de Todos tiene hasta el momento un 27,12% de los votos. La tercera fuerza corresponde a Avanza Libertad, con el 5,80%. En cuarto lugar se ubica el Frente de Izquierda de los Trabajadores, con el 4,69%. Dentro de la interna que se dio en la izquierda, se va imponiendo Alejandro Martínez, del espacio Unidad de la Izquierda, con el 81% de los votos. En quinto lugar quedó Acción Marplatense, con el 3,565% de los votos, y en último lugar se encuentra Crear Mar del Plata, con el 2,93% de los votos. Bueno, esas 6 listas son las que van a competir en noviembre. Elecciones PASO 2021. ¿Qué pasa si no voté? Este domingo se llevaron a cabo en todo el país las PASO para elegir candidatos a diputados y senadores. Como sus siglas lo indican, son elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por ese motivo la concurrencia tiene que ser efectiva.
¿qué pasa si yo no fui a votar? Según indica la ley, el voto es obligatorio y solamente están exceptuados los menores de 18 años y los mayores de 70. Por la pandemia, la Cámara Nacional Electoral indicó que en dicho listado van a entrar las personas positivas de COVID-19, los contactos estrechos y aquellas personas con síntomas, que obviamente estaban dispensadas de votar. Pero todo igual, la elección fue importante, lo que fue la asistencia de... Sí, el Mar del Plata. En líneas generales en todo el país. Las previas que se dieron en otras provincias fueron de pocos electores, pero en esta en especial, y en especial provincia de Buenos Aires, hay que decir que fue importante algo que no se esperaba, que no estaba en el cálculo de nadie. Sí. Es más, creo que hasta 3 horas antes de terminar la elección todos decíamos, te va a ir poca gente, y de golpe aparecieron hasta debajo de las macetas para ir a votar, así que esto un poco cae en abstracto, más allá de que hay gente, no solamente COVID, sino también por otras situaciones, enfermedad, que van a estar exceptuados, que a esas excepciones le agregan COVID, contacto estrecho. A su vez, hay varios puntos importantes para no recibir una multa. Presentar un certificado que indique tu estado de salud al momento de la votación. Fecha límite, 60 días después de la elección. Y si te encontrás a 500 kilómetros o más, tenés que presentarte en la comisaría más cercana y pedir un certificado que acredite la distancia. La fecha límite también son 60 días después de la elección. Las personas que tuvieron que cumplir tareas laborales durante la jornada electoral tienen derecho a que sus empleadores le otorguen una licencia especial, sin descuento salarial alguno, para que puedan cumplir con la obligación del voto. Si no entras en el rango de edad de los menores de 18 años y los mayores de 70, o no tenés relación cercana con el virus o con alguna otra enfermedad, la ley entrará en efecto. ¿Qué significa? Que aquellas personas que no fueron a votar y no justifiquen la ausencia deberán pagar una multa de 50 pesos en las PASO, y quienes no vayan a votar en las elecciones generales de noviembre tienen que pagar una multa de 100 pesos. Si la persona tampoco paga esta multa, va a quedar en la lista oficial de infractores y no podrá por un año hacer trámites y obtener el pasaporte. Sí, es más simbólico que otra cosa, porque 100 pesos no es algo... Creo que ha llegado el tiempo de empezar a discutir todas estas cuestiones. No es que uno le quite valor a la obra de Sáenz Peña, pero es de otra época, es de la época de la policía brava, de la época que venían con un caballo y te llevaban la urna, o los dueños de la estancia o de la fábrica se quedaban con los documentos y iban a votar ellos. ¿Vos decís que no tendría que haber ninguna penalización mirá, para el que no pueda votar? Yo creo que hay que empezar a ver, como pasa en un montón de países, el tema del voto optativo. Sí. Yo veo, y es una importante mayoría, o por lo menos una minoría numerosa, de gente que no le interesa la política. Es raro, ¿viste? Porque no te interesa, en definitiva es la política la que define
muchas cosas, entre ellas cómo se desarrolla tu vida, pero hay gente que no le preocupa. Claro, la política se mete en tu vida, en la vida de todos. Si vos no te metes en política, la política se mete con vos, había una frase. Pero bueno, hay gente que es así. Y obligarlos a votar, digo, ¿con qué criterio van a votar si no? A ver, la elección es una vez cada 2 años, pero vos, qué sé yo, tenés que estar por lo menos mínimamente informado, preocupado. Si tenés la cabeza metida dentro de Netflix y después te dicen, mire, tiene la obligación de ir a votar, el tipo te vota el actor de la serie, qué sé yo. Pierde, aunque parezca mentira, pierde legitimidad la elección en estas condiciones. Ni hablemos de boleta única, ¿no? Que el tema de la boleta en lo tocado el domingo ha sido todo un drama. Ojo, no por fraude o cosas así, sino porque ya es inmanejable. Muchos partidos se han encontrado con falta de boleta. Faltante de boleta, faltante de boleta en un cuarto oscuro y todas las boletas en otro cuarto oscuro. Está bien, la gente sale, pide, dice, falta boleta, va, se busca, y dentro de la escuela, en la mayoría de los casos sabía, pero ya es algo anacrónico. Estamos viendo, a ver, una guardia del hospital, vos dice, no, le tienen que dar permiso, no se lo tienen que descontar. ¿Qué hace el tipo que está en la guardia en el hospital? Claro. O en la guardia de bomberos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay lugares, ya se tendría que haber empezado, transferimos por celular miles de pesos, plata, de uno a otro lado. Ni hablemos de las transferencias electrónicas. Y todavía estamos pegados a los papeles, no hay un esquema para el voto a distancia. Vos tenés Estados Unidos que están 3 días votando, qué sé yo, 3, 4 días votando, los que votan por correo, los que votan por... Creo que... tendría que haber más opciones acá. Tendría que haber más opciones, tendríamos que modernizarnos, sí. A ver, todo este boleterío... La boleta única de papel, ¿no? La boleta única de papel, habilitar otros medios también. Me parece que ya estamos en condiciones de eso. Si la gente confía en mandar miles de pesos a través de un teléfono, sí. No va a poder votar. ¿Viste? Está bien, uno por una cuestión de trabajo, como que eso lo ve más habitual. Cuando se transfieren millonadas de dólares, apretando un botón, después, viste, bajás al siglo XIX, viste, con la boleta sábana, si la solapa la pegamos con la lengua, si la metemos adentro del sobre. Me parece que ya ha llegado. Lo que pasa es que todo este sistema de elección favorece las grandes estructuras. Esto hay que tenerlo en claro. Sí, sí. En estas condiciones se puede presentar y tienen éxito, lo que tienen mucha plata. Claro, claro. Porque vos para llevar adelante una elección retro, porque esto era el siglo XIX, las estructuras con dinero se sienten mucho más cómodas. Así que los partidos chicos no ha tocado el domingo, trabajan más con el tema de la bolsa que en la campaña sí. Claro, claro. Pero bueno, porque vos fijate que siempre a los partidos chicos le faltan boletas y generalmente son los que boletas, también le faltan fiscales. Y son los que le faltan fiscales porque ahora la costumbre es la fiscalización es rentada, claro. Si no es imposible. A nosotros nos han preguntado si necesitábamos fiscales, sí, pero cuando nosotros aclaramos que el trabajo es voluntario, pero bueno, están en su derecho, pero el tema, el esquema está armado para que justamente haya democracia para ciertos sectores.
que la plata no sé dónde la consiguen, habría que verlo, dónde consiguen la plata, pero bueno, esa es la pelea que queda para el futuro, que ni cambiemos, porque a ver, yo hoy la escuchaba, creo que era Aucaña, que están impulsando el voto como boleta única, y el oficialismo, que sería ahora el kirchnerismo, no quiere. Ellos tuvieron 4 años en el gobierno. Claro. Y tampoco lo implementaron. Se había convocado, yo me acuerdo que en los primeros años del gobierno de Macri, no me acuerdo, que estaba con Carrió, después se pasó con Massa y después se pasó pero no me acuerdo, bueno, yo me voy a acordar el apellido, estaba a cargo de esa comisión de reforma política, llamó a todos los partidos políticos, todos le dijeron más o menos lo mismo, y 4 años después, 5 años después, estamos todavía con la boleta sábana. Falta el policía con el sable y el sombrero con punta. Esto ya es insostenible. El medio electrónico, el voto a distancia, es algo que ya, a ver, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en todas, puede haber fraude, todo puede haber fraude. Ahora, ¿qué? ¿Con esto no hay fraude? Romper a los partidos chicos, llevarlo a un estrés operativo que te lleva más trabajo. El tema de las boletas y el tema de la campaña, que la campaña en sí, en vez de los candidatos, en vez de andar armando propuestas, están corriendo con las boletas. Corriendo con la boleta en la mano. Claro, entonces, claro. Esto me parece que ya ha llegado la época de empezar a enfrentar un tema de la reforma política, o por lo menos, ya no digo reforma política, por lo menos en una modernización de lo que son los métodos de votar. Ahora cualquier persona con un telefonito se abre una cuenta bancaria por teléfono, transfiere plata, mirá que no van a poder votar vía electrónica, que no se va a poder votar con voto electrónico o por correo, como lo hacen en todos los países del mundo, y lo que hay que hacer es tener los cuidados que hay que tener siempre. Pero por vía electrónica vos tenés más control que andar corriendo, por ejemplo en Mar del Plata, por 1.650 mesas, a ver que no te falten la boleta. Entonces, bueno, me parece que es toda una discusión que hay que dar. Muy bien. Finanzas y elecciones. El día después de las PASO, las acciones argentinas vuelan en Wall Street y suben más del 15%. Los papeles de los bancos arrancaron 15% arriba en el denominado pre-market. ¿El motivo? El contundente triunfo opositor que superó todas las expectativas. El amplio triunfo opositor en las PASO disparó este lunes una fuerte suba de los precios de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. La euforia arrancó bien temprano en lo que se denomina el pre-market y se confirmó con el inicio formal de las operaciones a partir de las 10:30 de la mañana, hora de Nueva York. Los papeles de los bancos Galicia y Macro subieron entre el 16 y el 8% y el grupo Pampa subía 10%. Son los papeles más líquidos y por lo tanto los que más temprano reaccionan a las noticias. En este caso, buenas a ojo de los inversores. Sí, que realmente no sé qué problema tienen los inversores extranjeros con el actual gobierno, que les facilita los dólares para bueno, a los bancos les mantiene la LELIQ. Sí. Una tasa de 38% anual. Los pases de fondo pasivo, 36%
de interés anual. No sé cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que tiene Wall Street con el frente de todo, que con el cumple frente de con todo, todo lo que le piden? porque en definitiva trabajan en tándem, uno ajusta y el otro instrumenta, así que, pero bueno, también está el tema de la especulación. Tengamos en cuenta que el sábado estaba, lo tengo acá anotado, que eso lo dijimos en 3 para el desayuno, y no nos equivocamos, el precio del dólar no era el viernes el día para comprar, que cerró a 185. Bajó hoy 3 pesos. 181, y vamos a ver cómo termina esta historia. También hay un juego de imágenes y especulación que no hablan de la realidad, porque, a ver, exactamente el gobierno nacional no se caracteriza por un gobierno de izquierda y de andar nacionalizando cosas. No, para nada. Para nada. El año pasado cerró subsidios a petroleras extranjeras en un número que rondaba el 5% del presupuesto nacional. Entonces, todas estas novelas de los inversores, cosas así, tienen mucho de prejuicio que manejado en función a la especulación. La mirada de los analistas está puesta en un hecho puntual: las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El consenso de los economistas señala que la administración que conducen Alberto y Cristina Fernández no tiene margen de maniobra para avanzar mucho tiempo sin un acuerdo con el organismo multilateral. Básicamente porque no estarán los dólares para pagar en 2022 los vencimientos pautados en el acuerdo que firmó el gobierno de Mauricio Macri. Mira vos, pagan la deuda de Macri, o sea, ¿cuál es el problema? Que tampoco es la deuda de Macri, es la deuda que venimos arrastrando desde el proceso, que cada gobierno ha ido incrementando. Sí. Siempre digo, el caso Olmos quedó desde el año 2000 en Cámara de Diputados, tendría que haber sido tratado. El caso Olmos es la estafa de la deuda externa del proceso militar. Hubo varias veces mayorías absolutas del kirchnerismo y sin embargo nunca lo trataron. Así que lo que sí aparece como la oposición garantizando el ajuste. Esto hay que decirlo claro, esto es lo que están viendo. Están estos que sí vienen a instrumentar, pero están avanzando lo que garantizan que esto instrumente. Claro. Digamos, el ajuste está garantizado. Sí, sí. No tienen margen para evitar el acuerdo y saltar al vacío porque no hay red, dicen los analistas. ¿Qué significa acordar con el Fondo Monetario Internacional? Aceptar un plan de ajuste para recortar los subsidios a las tarifas, sincerar un tipo de cambio que achique sensiblemente la brecha cambiaria y marchar hacia una reducción del déficit fiscal. La gran incógnita de estas horas es qué puede pasar con el tipo de cambio. El Banco Central estuvo vendiendo a importadores y gastando divisas en el mercado financiero para mantener a raya los precios de los dólares contado con liquidación y bolsa, que son los que definen la brecha cambiaria con el oficial. Esa brecha que llegó a achicarse al 40% en marzo, cuando entraban con fuerza los dólares del campo, se amplió a cerca del 90% en estos días. El mercado sabe
que las reservas se están agotando. Y acá es donde entra en escena el demorado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin ese acuerdo, los analistas dicen que el Banco Central no tiene nafta en el tanque como para intervenir por mucho más tiempo. Con el acuerdo sería otra cosa, pero ese acuerdo depende de cómo se defina la puja interna en el gobierno. Quizá los contundentes números de estas PASO aceleren todas las definiciones pendientes. Vos fíjate que toda la discusión se da, hay algo que es real. Los organismos del Estado es un festival. Es un festival el gobierno de la provincia, es un festival el gobierno de la nación que lo administra al frente de todo, y es un festival en Mar del Plata que lo administra la oposición. Porque una cosa es entrar gente, puntero político por todos lados. Sí. Esto también hay que decirlo porque esto se está dando en los dos lados. Dicho esto, yo escucho todas las propuestas, incluso hasta las progresistas, hablar sobre la ley del trabajo, y nadie habla de la ley de trabajo, los derechos del trabajador, y nadie habla de la carga impositiva que impone todos estos acuerdos. A ver, la deuda externa se está pagando con los impuestos, se está pagando con la devaluación. Eso pareciera que no afectaría. Lo importante es sacarle la indemnización al trabajador. Sí. Vos con eso salvaste todo. Sí. Ahora, la carga impositiva, que es producto de un mal manejo del Estado, hay que decirlo porque es cierto, pero también es producto de todos estos acuerdos, de una plata que vino prestada al país que todavía no sabemos en qué se gastó. No sabemos en qué se gastó la que se endeudó Macri, no sabemos en qué se gastó la que usó de la Rúa, no sabemos en qué se gastó la que adquirió Alfonsín, no sabemos en qué se gastó la que hizo la Junta Militar, no sabemos en qué se gastó, la tenemos que pagar. Pero hay que pagarla. Entonces, este cúmulo de deuda es lo que estamos pagando con impuestos. Y yo no creo realmente que los números de indemnizaciones vaya a cambiar la cosa. Acá lo que tenemos es un país que se va achicando, que cada vez se va empobreciendo porque va generando riqueza y no queda nada, que es también producto de todos estos acuerdos y también de la irresponsabilidad de del que da un crédito, porque el que da un crédito es corresponsable. Usted va a cualquier banco y lo primero que se fija en el banco, si usted es solvente para pagar, en qué lo va a gastar y cómo lo va a devolver. Pero acá en el país ha entrado millonada de dólares que no sabemos en qué se gastó y estamos pagando entre intereses y capital, más en intereses, más de lo que nos prestaron. Entonces, todo este conjunto de costos es lo que hace también al empobrecimiento, por eso hay tantos impuestos. No se piense que los impuestos son para pagar planes sociales, esto lo hemos dicho más de una vez. 330.000 millones se llevaron nada más que las privatizadas en subsidios. Nadie habla de nacionalizar el petróleo, el gas, los recursos energéticos. Acá hay que sacarle la indemnización al trabajador. Sí, pero nadie dice, por ejemplo, nadie habla del costo de la política, Pablo. Bueno, eso porque son los que trabajan para ello. Claro, por ejemplo, en muchos países de Europa el sistema es unicameral. No, y acá mucho tendría que más. estar solamente la Cámara de Diputados, la de senadores
no tendría que estar. No, y todavía quieren armar más municipios. La verdad que no da para tanto esto, lo que se gasta en los municipios, en las gobernaciones, también es, bueno, a la legislatura bonaerense la llaman la cajita feliz. Sí, sí, lo que hay que bajar es el costo de la política. El costo de la política hay que, digamos, hay que administrar con sabiduría y criterio. El costo de la política es una cosa, los subsidios a las multinacionales es otra. Sí. Yo tampoco me quiero quedar en lo que es el costo de la política, que también es un tema grave, porque nos estamos olvidando del otro, porque si no como que discutimos. Si tiene que haber más diputados, menos diputados, más senadores, menos senadores, y mientras tanto la plata se la lleva la Shell Sí. o la Chevron. Es claro y evidente que tenemos que entrar en una modernización de lo que es la estructura gubernamental, donde el Estado tiene que gastar en educación, en salud, en defensa, en seguridad, bueno, no en un montón de ñoquis que también. Ahora, los números grandes se los lleva la extranjerización de la economía, la extranjerización de los recursos, donde vos estás pagando subsidios y tenés que salir a importar energía, entonces esto no se entiende muy bien. Bueno, Pablo, vamos a tu columna, la crisis energética en el mundo. Y esto, míralo, yo por lo común a Alberto, la columna de Alberto Cortés la escucho ya cuando estamos en el programa, porque cuando nos sentamos acá, bueno, yo o recién vengo del trabajo o cosas así, no tengo tiempo para verlo, pero es interesante lo que plantea en la cuestión de Venezuela. Digamos, se podría estar de acuerdo o no con la postura de Alberto. Alberto una persona que por lo menos su opinión la fundamenta. Después uno podría estar de acuerdo o no, pero lo que sí deja en claro en este informe, y esto lo vamos a ver en el tiempo, y un poco ahí me engancho con el tema, que con el tiempo ustedes van a empezar a ver que Maduro cada día va a ser más rubio, va a ser más alto, incluso hasta va a ser elegante y gracioso. Esto es el producto de una serie de cuestiones que se están dando en lo que es la geoeconomía en el mundo, que realmente era previsible, pero el tema de la pandemia lo aceleró todo. Digamos, esos procesos que por ahí tardan un par de décadas, se está dando en 2 años. En algo sí voy a disentir respetuosamente con Alberto. La mayor derrota de Estados Unidos no fue Pakistán. Afganistán. No fue. La mayor derrota la va a tener este viernes. Este viernes termina de ponerse la última tubería del Nord Stream 2. El Nord Stream 2 es por supuesto, cuando hablamos de Nord Stream 2 es porque hay un Nord Stream 1, son instalaciones, son gasoductos que son subacuáticos, van por el Báltico, que lleva directamente desde Rusia a Alemania. Con el Nord Stream 2 aumentan prácticamente el doble de fluido al mercado europeo. Un mercado europeo que hoy por hoy está muy golpeado. ¿Por qué? Porque los antiguos gasoductos que venían pasando por Ucrania, por Polonia y todo eso, Rusia lo desactivó, no hizo nuevos contratos de venta a futuro, lo que llevó a un precio del gas natural de $700 el millón de centímetros cúbicos.
esto puso, con esto que demostró Rusia que es la que manda. El final de esta obra fue detenido, deteriorado, se tendría que haber terminado mucho tiempo antes, y que no se dio por las sanciones de Estados Unidos. A ver, yo todavía escucho gente decir que es una fantasía lo que es las sanciones a Cuba, que las sanciones de Cuba no existen cuando los mismos norteamericanos la están escribiendo y decretando. Pero también hubo sanciones a las dictaduras bananeras de Suiza, de Alemania, de Francia, de Noruega, la dictadura bananera de la Shell, por ejemplo, donde Estados Unidos practicó sanciones económicas, porque no querían que se hicieran los Stream 2. Para ello, venderle a los europeos el gas licuado de petróleo, producto del fracking. Por eso pararon el fracking, pero le quedó un stop. La idea de ello era que Rusia no terminara esa obra para ello poder venderle. Y para esto no hubo ni siquiera disimulo. Aplicó sanciones económicas a empresas suizas, porque iban a hacer lo que ellos sabían hacer, gasoductos, o los noruegos, sanciones económicas a los alemanes, a Rusia, donde ha invertido mucho más desde el punto de vista táctico y estratégico que sobre Afganistán. Creo que la gran derrota ha sido ahí. Va a ser este viernes con el Nord Stream 2. Vamos a tener que hacer todo un programa sobre eso. Esto hace que ya Estados Unidos pierda el control completo, por lo menos de la influencia que pretendía tener todavía sobre sus socios de la Comunidad Económica Europea. Incluso se había cerrado algunos acuerdos entre Estados Unidos y Alemania para hacer restricciones, que eso lo contamos la semana pasada. La respuesta de Rusia fue inyectar un 5% más de gas a China para que China produjera más y más barato, lo que puso en jaque la economía de la Comunidad Económica Europea. El retiro de contratos de venta a futuro de gas natural a través de los viejos gasoductos que iban por el continente, que también genera en esos lugares. Tengamos en cuenta que lo que se cobraba, por ejemplo, en Ucrania, los derechos por paso de gas, era el presupuesto que gastaba en su guerra contra los pararusos, porque hay un sector que quiere irse a Rusia. Están en guerra civil y lo que gastaban en ese enfrentamiento bélico era justamente lo que le sacaban a Rusia por los derechos de paso del gas. Bueno, esa plata ya no la van a tener. Esto hace que se reconfigure toda la cuestión energética, la cuestión geopolítica, porque acá lo que manda es la geoeconomía. Estábamos viendo en el mar de la China los barcos norteamericanos. Ahora resulta que China y Estados Unidos le están reclamando a la OPEP que bombee más petróleo, que no van a tolerar un rango superior de $75 el barril. Hoy estaba a 73. Ellos quieren un barril de 70 a 75, no más.
Y lógicamente, en este contexto donde, por ejemplo, China ha tenido cortes de energía por falta de combustible, están movilizando las reservas que ellos tienen para épocas de crisis por cuestiones naturales o para una guerra, la están movilizando ahora para bajar el costo del crudo. Y todo este conjunto de cosas hace ver que Maduro no era tan malo como decían las malas lenguas, ¿viste? Pero caramba, el hombre del pajarito tan simpático. Ahora de golpe, lógicamente, a los opositores que decían, mire acá la dictadura, mire, está bien, preséntese a elección y arréglensela, viejo. Yo necesito petróleo de Venezuela y la verdad que todos estos años de Guaidó y todo esto fracasaron, todos fueron para un lado, para el otro, Maduro se mantuvo igual. Sí, Maduro sigue estando. Maduro sigue estando, entonces arreglemos con Maduro, entonces ya de repente van a empezar a escuchar este tema, que esa apertura democrática que se está haciendo en Venezuela, ese crecer de derechos humanos, y esto es así. A tal punto es así que algunos, sumamente ideologizados, porque acá la ideologización no es solamente patrimonio de unos pocos, nos encontramos con que Uruguay está haciendo un tratado de libre comercio con los comunistas, la calle Pou, que no es por fuera del Mercosur. Por fuera del Mercosur, por adentro del Mercosur, ellos se preocupan. A ver, las economías tienen que ser complementarias. Uruguay, Argentina, Brasil producen más o menos, por lo menos lo que es la producción agrícola ganadera, lo mismo que Estados Unidos. ¿Qué le vamos a vender vaca a Estados Unidos? Estados Unidos le vamos a vender trigo, le vamos a vender soja, no. Ahora, los chinos tienen 1.800 millones de tipos que todos los días se sientan a comer. Uruguay es agrícola ganadera, es como dedo al anillo. Ahora, si son comunistas, bueno, será un problema de ellos, los tipos le venden la vaca, le venden el trigo, olvídate. Esta es la derrota norteamericana. Cambió el mundo. Y ellos tienen una gran estructura que de a poco no la van a poder mantener. Lo de Afganistán fue por el costo económico, los muertos no importan, los muertos no gastan, pero sí el costo económico, se alejan de ahí, se fueron tan rápido que dejaron las armas, y las economías, vos fíjate, para atar a Brasil o atar, y se le escapó Uruguay, y se le va a seguir escapando gente. Porque la economía es una ciencia social, pero que no es exacta como la matemática o la física, pero tiene su lógica. Las economías tienen que ser complementarias. Hay en Oriente un país con 1.800 millones de personas que todos los días se sientan a comer. Entonces, ¿cuál es la economía complementaria? Ahí es Argentina, Brasil, Uruguay. Y vos eso no lo podés detener, porque eso no se detiene. Es lo mismo que le pasó con los rusos y el Nord Stream 2. Los rusos estaban en capacidad de venderle en forma abundante y económica gas natural a Europa. Y vos le querías enchufar la garrafa. Y no pasó. Mirá que mandaron los británicos con 2 barcos ahí por el Báltico, todo, a ver, para generar un conflicto, que por ahí alguno tiene un cañonazo y le operé el caño, y no pasó. Porque esas cosas no las podés sostener en el tiempo. La artificialidad de la política norteamericana, en función a sus propios intereses, choca contra la realidad contundente.
vos no podés evitar que un tipo, a ver, no estamos hablando de Mujica, estamos hablando de la calle Po. El tipo está arreglando un tratado de libre comercio con China. ¿Y cuántos tratados de libre comercio con Estados Unidos, recordamos desde el ALCA hasta acá, han fracasado? ¿Cuántos? ¿Por qué han fracasado? Porque son artificiales, no nos sirven, no le sirve a la economía de nadie. Los que nos sirven como países productores de alimentos es un país que está del otro lado del mundo, que tiene 1.800 millones de personas para comer todo el mediodía. Nos estamos alejando de la cuestión energética. Y la cuestión energética en este sentido es fundamental, porque es, y no me canso de repetirlo, es el principal componente de toda actividad productiva. Y no son los dueños norteamericanos, ni tampoco se pueden apropiar de ello porque los rusos son muy fuertes. Esto también, y la configuración se está dando, el hecho de que la oposición venezolana acepte ir a elecciones es porque le han soltado la mano. Se acabó el financiamiento para estos tipos que al final terminaron no sirviendo para nada, han gastado plata al cohete. Entonces, ya con el tiempo, ya se va a ir civilizando Venezuela. Tiene, como decía Alberto, es el país con mayor cantidad de reservas certificadas, y ya la pelea con Venezuela no da para más. Tienen que resolver el tema energético, que es lo que va a dominar la situación. Con Cuba es otra cosa, Cuba tiene azúcar, el azúcar entonces seguimos poniendo con Cuba, pero no es el caso de Venezuela. Venezuela es muy rica en hidrocarburos, y eso tarde o temprano iba a terminar pesando. Entonces todo lo que se hizo, todo el sufrimiento de la gente no ha tenido sentido. Y ahora la oposición va a tener que ir a elecciones. Con esto no estoy hablando ni bien ni mal de Maduro, Te estoy diciendo cómo son las cosas. Hoy resulta que hay apertura política en Venezuela. Ahora resulta que los chinos no son tan comunistas. Ahora y tienen los ojos más redondos. No sé, la calle Pou no es exactamente un comunista, no es exactamente de izquierda. Sin embargo, los movimientos se están dando naturalmente a través de lo que es la necesidad de la economía de complementarse y buscar desarrollo, bienestar para su país, generar ciertas situaciones donde el peso de Estados Unidos está cayendo. ¿Y esto qué tendrá que ver con nosotros? Y tiene mucho que ver, porque los únicos que seguimos atados a Estados Unidos somos nosotros, evidentemente. Ya ni Uruguay está, me hago Uruguay, está girando alrededor de Estados Unidos, que fue uno de los países que más acompañaron las políticas estadounidenses desde la creación del FMI, desde distintas plataformas que se hicieron desde el Uruguay para proyectar la política estadounidense. Están haciendo un tratado de libre comercio con los chinos comunistas. Nosotros seguimos atados a esa lógica que ya evidentemente no tiene nada que ver con la realidad, tiene que ver más con el siglo XIX, tiene que ver más con el siglo XX, pero no con el siglo XXI. Seguimos subsidiando las empresas extranjeras a tal punto que se termina ahogando la economía nacional con impuestos para seguir favoreciendo cuestiones que ni siquiera se han querido investigar. Yo por lo menos quiero la satisfacción de saber dónde fue a parar esa plata de las deudas externas.
qué es lo que pasó con esa plata, porque la estamos pagando. ¿En qué se gastó? ¿En qué se gastó? Porque durante los gobiernos militares de Brasil y Chile también se endeudaron. Ahora uno sabe en qué la gastaron, ¿eh? Más allá de que sean dictaduras, como Franco, ahora vos en Brasil vos sabés dónde estuvo la plata, ¿eh? Pero lo que no sé en la Argentina dónde estuvo la plata, no la sabemos. O no imaginamos a dónde ha ido a parar, pero no tenemos lo que corresponde, sobre toda deuda, sobre toda negociación, en qué se gastó la plata. Alguien tiene que dar una respuesta, una satisfacción, porque lo que está afectando a la economía no son los indemnizaciones por despido, son las estructuras impositivas que se da desde la tarifa de luz, desde el combustible que cargas a la logística, desde los impuestos municipales, desde los impuestos provinciales y nacionales, todo hecho una aspiradora que levanta recursos por una plata que no sabemos en qué se gastó, en sostener empresas extranjeras que son inoperantes, pero recaudan, porque recaudan gracias al Estado, y nos quieren convencer de que el problema son las indemnizaciones por despido. Estas son las cosas que se tienen que discutir, que son claras y evidentes, que no nos animemos a verla o nos neguemos a verla. Me parece que es claro que los problemas argentinos no son por lo menos en términos de fondos, de dinero que se gastan, no son ni los planes sociales, ni los contratos de trabajo. Acá los problemas, porque hubo una época que había plata para todo. Lo que pasa es que la plata esa se la han llevado en distintas gestiones y con distintos grados de responsabilidad. Culpables han sido todos, porque la única forma que se puede explicar, en algunos en mayor grado, algunos dejando más cosas, otros dejando menos, pero todos han sido responsables, por lo menos de lo que es desde la apertura democrática del 83 en adelante, sin dejar de reconocer algunas cosas positivas que se hicieron, pero en materia económica ha sido todo realmente lineal con respecto a deuda externa, con respecto a extranjerización de la economía argentina. Los sábados entré para el desayuno. ¿Para qué voy a hablar de la bolsa de valores de Rosario? Tengo que hablar de Chicago, porque es la verdad. Porque ahí es donde se están jugando a la economía argentina, porque está completamente extranjerizada. Y estas son las cuestiones que no parecieran relevantes. Sí es relevante la indemnización por despido. Eso es lo que ese es el discurso que nos quieren meter, ese es lo que nos quieren inventar. En un país con más del 50% de personas con desocupación, me están diciendo que problemas son los contratos laborales, y los contratos basura no vinieron a resolver esas cosas, porque lo mismo que están hablando ellos son los que impulsaron los contratos basura de la ley Banelco, que todos se horrorizan cuando hablan de la ley Banelco, pero ninguno la derogó. Sí, tengamos en cuenta, Pablo, como lo dijiste vos recién, más del 50% de la gente, de los trabajadores, están precarizados. Entonces, ¿de qué indemnización estamos hablando? Claro. El problema que tiene el comercio, la producción en la Argentina, es que no tiene mercado interno, porque están todos empobrecidos, y porque tiene un nivel de costos, de impuestos, que no van a los planes sociales, que van para sostener todo el saqueo que se ha hecho del país, con deudas eternas, con subsidios a empresas extranjeras, con pago de deuda que no sabemos en qué se gastó. Muy bien, Pablo, nos estamos despidiendo, llegamos al final de Prohibido Olvidar, nos despedimos como siempre, vamos a escuchar
un tema musical que seguidamente Fede va a poner al aire. Y nos encontramos el martes que viene con Prohibido Olvidar. Y hacemos ante una escala los sábados en la mañana con 3 para el desayuno. Exactamente. Hasta el martes.